Bien, bueno, querido grupo, quiero darle la bienvenida en esta tarde-noche a este grupo tan especial en el cual tenemos el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios. Hablar del Señor es bueno, es maravilloso y es un gusto y un deleite realmente poder hablar del Señor y poder hablar del Señor con libertad también. Y es importante que nosotros también siempre le pidamos al Señor esa disposición para recibir su palabra y para ser edificados. Recordemos que la palabra del Señor nos da crecimiento y nos da fortaleza. Entonces, gracias también, amado grupo, por su participación, por estar pendiente. Gracias a la hermana María Eugenia Yadira por hacer de este grupo algo tan especial. Gracias a todos ustedes también por la invitación a servir, porque a través de este grupo tenemos la oportunidad de servir al Señor también. Y servir al Señor es un privilegio y un gusto enorme. Bueno, quiero compartirles la palabra del Señor y vamos a iniciar entonces en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Permítanme leerles, dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, la palabra del Señor nos exhorta o nos llama o nos invita a que nosotros día y noche podamos leer la palabra de Dios y que podamos meditar en su palabra, que nosotros podamos aprenderla, no solamente leerla, sino también aprender la palabra de Dios y que podamos hacerla. Dice la palabra del Señor que debemos meditar en ella, que debemos guardarla en nuestro corazón y que también debemos hacer lo que en ella está escrito. Y esto es muy importante que nosotros como personas que estamos caminando en pos de Jesús tengamos en cuenta, y es que es imposible tener una vida cristiana sin palabra de Dios, como también es imposible llevar una vida cristiana sin oración. La una tiene que ir de la mano con la otra y siempre nuestras oraciones deben ir acompañadas con la palabra de Dios. Y no podemos solamente leer la palabra de Dios sin orar. La palabra del Señor dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Es decir, si nosotros solo leemos la palabra de Dios, vamos a encontrar dificultades a la hora de entenderla, nos vamos a tener problemas a la hora de comprender lo que el Señor nos quiere hablar. Y si nosotros solo oramos y oramos y oramos, pero no leemos la palabra, no estamos utilizando, por un lado, la palabra de Dios para adorarlo a Él, sino que no estamos utilizando la palabra de Dios como esa espada que Él nos dice, ¿no? La palabra del Señor en Efesios capítulo 6 nos dice que la palabra de Dios hace parte de la armadura y que esa espada es con la que nosotros luchamos en esta vida cristiana. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que tanto la oración como la palabra de Dios deben ir acompañadas, siempre deben ir juntas. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero es que a mí me cuesta leer la palabra. Entonces, vamos poco a poco a ir hablando un poco de este tema, acerca de cómo se empieza a leer la palabra. Nosotros como cristianos pasamos por muchas etapas, ¿no? Entonces, comenzamos hablando de la etapa del nuevo nacimiento, ¿sí? Y lo encontramos en Juan capítulo 3, y vemos que el Señor nos habla acerca del nuevo nacimiento y nos dice que es importante que nosotros nazcamos de nuevo. Bueno, y empezamos así una etapa. Y así como el ser humano tiene etapas desde su niñez, desde recién nacido y va pasando hacia la madurez, en la adolescencia, hacia la adultez, también en la vida cristiana tenemos diferentes etapas de nuestra vida. Entonces, cuando la palabra del Señor nos habla acerca del nuevo nacimiento, estamos hablando de un ser recién nacido. Y como recién nacido, como hijos de Dios, pero recién nacidos, tenemos unas necesidades muy, pero muy específicas y básicas que deben ser suplidas, así como un recién nacido. ¿Qué necesidad tiene un recién nacido? Bueno, alimentación, necesita dormir mucho, necesita mucho calor de parte de la mamá o de parte de los padres. Entonces, asimismo nosotros tenemos unas necesidades básicas que debemos suplir. Como recién nacidos, la palabra del Señor dice en Primera de Pedro 2:2 nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, Pedro nos insta a que nosotros debemos anhelar esa
ese alimento espiritual que es como una leche para nosotros, y recordemos que un recién nacido no puede ingerir ningún otro tipo de alimento, ¿no? Si nosotros le damos alimento sólido, pues lo primero, su organismo no está adaptado para recibir ese tipo de alimento. Segundo, no tiene dientecitos para masticar, no tiene la fuerza para tragar un alimento sólido, entonces termina haciéndole daño. Pero asimismo nos dice que nosotros debemos recibir esa leche de parte del Señor. Entonces, la palabra de Dios, nosotros encontramos temáticas diversas, ¿no? De temas muy importantes que nosotros tenemos que aprender desde que comenzamos nuestra vida cristiana, ¿no? Y uno de esos temas es cómo orar y cómo leer la palabra. Esos son uno de los temas fundamentales, básicos para iniciar nuestra vida cristiana. Como les decía ahorita, no podemos tener una vida cristiana sin oración, y no podemos tener una vida cristiana sin lectura de la palabra. Tanto la una como la otra van de la mano. Yo no puedo solamente estudiar la palabra sin orar, y yo no puedo orar sin utilizar la palabra del Señor. Cuando yo adoro al Señor, yo lo adoro con sus palabras. Cuando yo oro y utilizo la palabra como espada, yo lo hago con sus palabras, con lo que está aquí escrito y lo que Dios me ha dejado para que yo pelee. Cuando el Señor me dice que yo debo perdonar en oración, entonces yo oro perdonando al ofensor, a quien me ofendió, pero con las palabras de Dios, no con las mías. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es medicina para todo nuestro cuerpo. La palabra del Señor es tan importante para nuestra vida que aún Dios habla de la importancia de su palabra desde Génesis hasta el Apocalipsis, y aún más. También encontramos que el capítulo más largo de la Biblia, que es el Salmo 119, habla enteramente acerca de la importancia de la palabra de Dios. Habla acerca de la necesidad que nosotros tenemos de la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces, bueno, ustedes dirán, no, pero es que yo apenas estoy comenzando. ¿Cómo puedo empezar yo a leer la Biblia? ¿Cómo puedo yo empezar a estudiarla? Porque no sé cómo hacerlo, y yo sé que a veces tenemos la aplicación en el celular donde cada día nos llega un pasaje, un versículo, y eso está bien, o quizá de pronto te gusta escuchar prédicas de otras personas, y eso también está muy bien. Eso también hace parte de recibir la palabra de Dios, pero recordemos que Dios también nos llama hacia una madurez. Si hay una de las características del ser humano, y es que durante todas las etapas de su vida, para poder mantenerse vivo, ¿qué requiere? Alimentarse. ¿Sí? Solo que en cada etapa de la vida hay un tipo de alimento diferente, y en la medida en la que va avanzando en madurez, entonces la persona o el ser humano va utilizando otro tipo de alimento. Entonces, cuando pasamos de la niñez hacia la adultez, vamos utilizando otros alimentos que nos sirven para suplir la necesidad básica en nuestro cuerpo. Bueno, así mismo también en la vida cristiana. En un comienzo, cuando iniciamos nuestra vida cristiana, tomamos un alimento básico, sencillo, simple, corto, pero que es importante y fundamental para iniciar en ese desarrollo de la vida cristiana. Pero todo el tiempo no nos podemos quedar allí. Quiero también aclarar algo, y es que la madurez en la vida cristiana no tiene nada que ver con cuántos años llevo yo asistiendo a la iglesia, porque pueden haber personas que llevan 1 o 2 años asistiendo a la iglesia, que han desarrollado una gran madurez espiritual por su búsqueda del Señor, por su compromiso con Dios, de leer la palabra, de orar diariamente. Y también hay personas que llevan 10, 20 años en la iglesia y son completamente inmaduros en los caminos del Señor, que no conocen los principios básicos de la palabra de Dios, acerca de muchas cosas sencillas que Dios nos pide que nosotros desarrollemos. Entonces la madurez tiene que ver es con cuánto nosotros buscamos del Señor, cuánto nosotros dedicamos a adorarlo y a estar con Él a través de la palabra. Entonces el Señor, recordemos que Él nos dice que cada día, todos los días, nosotros debemos meditar en su palabra, que debemos leer la palabra de Dios, que debemos meditarla, guardarla en nuestro corazón y aplicar la palabra de Dios. ¿Sí? Aplicar la palabra de Dios. Y ustedes van a ver que en la medida en la que vamos desarrollando ese ejercicio de leer la palabra y de aplicar la palabra, Dios cada vez nos va dando madurez en este caminar con Cristo. Entonces, Dios quiere que nosotros vayamos
hacia la madurez. La palabra del Señor nos dice que nosotros debemos alcanzar la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, es decir, que el Señor quiere que nosotros alcancemos madurez, que desarrollemos una vida madura en el Señor, ¿sí? Que nosotros aprendamos a orar también, ¿sí? Yo sé que al comienzo de la vida cristiana, y todos hemos pasado por allí, yo también, todos hemos pasado por esa etapa en donde cuando somos niños espirituales, deseamos que otra persona siempre ore por nosotros porque tenemos esa necesidad, ¿no? Y entonces siempre anhelamos que alguien ore por nosotros y eso está muy bien. De hecho, nosotros debemos tener esos amigos que oran por nosotros. Aún siendo uno maduro espiritualmente, también necesita contar con esa oración de otros. Pero el Señor también desea que nosotros aprendamos a orar y a ganar nuestras propias batallas en oración, ¿sí? Que nosotros aprendamos a lidiar con los problemas emocionales, espirituales, físicos, de salud, económicos y de cada área a través de la oración, ¿sí? Y a través de su palabra. Debemos entender qué dice el Señor a través de la palabra. Ay, es que lo que pasa es que yo estoy teniendo problemas financieros y estoy teniendo dificultades. Ay, es que a mí me dijeron que es que hay un espíritu inmundo que trae ruina. Pero si yo estudio la palabra no siempre es así. Puede ser que yo esté administrando mal la economía. Y eso me lo dice la palabra del Señor, cómo debo yo administrar la economía, ¿sí? Puede ser que yo me esté metiendo en muchos créditos con bancos y que lo que hago es tener un crédito para tapar, abrir un hueco para tapar otro hueco. Entonces nosotros debemos pedirle al Señor que a través de su palabra nos enseñe a administrar. Bueno, y así con cada una de las etapas de la vida, cómo debe llevarse la relación matrimonial, cómo debe ser la crianza con los hijos, ¿sí? Yo siempre recalco esto y es muy importante, porque es la palabra del Señor la que nos enseña cómo debemos criar a nuestros hijos. A veces nosotros queremos criar a nuestros hijos como nuestros padres nos criaron a nosotros y resulta que si nosotros estudiamos a la luz de la palabra, a veces nos damos cuenta que nuestros padres de pronto no actuaron de la forma correcta en muchas ocasiones, como la palabra del Señor nos dice que deberíamos hacerlo. De pronto en muchas cosas fueron muy flexibles o de pronto en otras fueron demasiado bruscos y rígidos y lo que hicieron fue ocasionar heridas fuertes en nuestro corazón. Entonces mire que la palabra de Dios nos enseña muchísimas cosas acerca de cómo debe ser la vida, ¿no? No solo la vida cristiana, sino cómo debe ser la vida, cómo se manejan los negocios, cómo debe ser uno como persona íntegra, ¿no? ¿Qué es una persona íntegra? ¿Qué es una persona fiel? ¿Qué es ser una persona que desarrolla amabilidad, ¿no? Entonces, Dios a través de su palabra nos enseña cómo desarrollar cada una de estas áreas de la vida. La palabra del Señor nos dice que hay un fruto que nosotros debemos desarrollar y es el fruto del Espíritu, ¿no? El fruto del Espíritu, como está escrito en Gálatas capítulo 5, que dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero ese fruto del Espíritu se desarrolla en la medida en la que yo tengo una relación con Dios a través de la oración y a través de la palabra. Entonces, bueno, estamos hablando del niño recién nacido que tiene una necesidad muy básica, pero en la medida en la que vamos creciendo, nosotros también vamos teniendo una necesidad más fuerte de otro tipo de alimentos. Imagínense que nosotros tuviéramos 10 años, 15 años y todavía ingiriendo solo leche, ¿no? Pues nos desnutrimos. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Si yo ya llevo 1 año, 2 años en la vida cristiana y yo sigo solamente recibiendo lechita espiritual, pues yo ¿qué estoy haciendo? Me estoy desnutriendo y me estoy enfermando. ¿Por qué? Porque cada etapa de la vida requiere un alimento más, digamos, más consistente, con otro tipo de nutrientes, más sólido. En el caso de la vida espiritual, la vida o la palabra del Señor debemos recibir un alimento más sólido, con más consistencia, acerca de las verdades espirituales, acerca del carácter de Dios. Yo debo anhelar conocer a Dios a través de la palabra, ¿sí? A veces nosotros nos hacemos un imaginario de quién es Dios y resulta que Dios es una persona en su forma de ser completamente diferente a como nosotros nos lo imaginamos. Entonces es importante que nosotros tengamos presente que Dios nos invita a que nosotros busquemos diariamente de su palabra para que nosotros le podamos conocer. Entonces, bueno, esa es esa invitación que nosotros hacemos a través de este espacio para que
queramos crecer en la palabra de Dios. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Y es importante que tengamos en cuenta esto. Yo sé que es interesante y yo también a veces lo hago. Me gusta recibir versículos y promesas, pero es muy importante que nosotros empezamos a desarrollar el ejercicio de leer la palabra. Entonces, ¿cómo podemos empezar a leer la palabra de Dios? Es importante tener en cuenta que la palabra de Dios está dentro de un contexto, ¿no? Un contexto histórico, está dentro de un contexto en donde se ven muchas guerras y muchas situaciones, pero la palabra de Dios también nos muestra también el carácter del ser humano y cómo nosotros tomamos decisiones y cómo actuamos. Entonces es importante que nosotros entendamos que debemos leer la palabra y hacernos el propósito de leer la palabra completa, es decir, eh, leerla desde la A hasta la Z, ¿sí? Yo decía, pero uy, ese libro es muy grande, ¿cómo me lo voy a leer todo? No, sí es posible. Es posible que nosotros nos podamos leer la palabra completa, les digo. Para mí también pensarlo de esa manera era difícil, pero no, es posible que nosotros nos leamos la palabra completa. Y mi recomendación para ustedes es que no leamos la palabra de forma salteada, es decir, que hoy me leo un pedacito aquí de un salmo y mañana me leo un pedacito de un proverbio acá. ¿Por qué razón? Porque entonces nosotros perdemos el contexto de dónde está ubicada la palabra, es decir, perdemos el contexto histórico, no entendemos realmente por qué tal o cual persona dijeron esto, ¿no? ¿Sí? Porque ¿qué tal que nosotros vamos y abramos la Biblia y leamos un capítulo en donde dice, no, y Judas se ahorcó? Y entonces dice, ay, entonces en la Biblia las personas también se suicidan, entonces eso se puede hacer. No, eso es incorrecto. ¿Por qué razón? Porque lo estamos sacando del contexto y de lo que realmente estaba pasando en ese momento de la historia. Entonces, mi recomendación es, o nuestra recomendación, empecemos a leer la Biblia desde el Génesis, ¿sí? Perdón, desde Mateo, ¿sí? Es decir, comenzamos por el Nuevo Testamento. Recordemos que cuando nosotros estamos empezando en la vida cristiana necesitamos una leche. ¿Quién es esa leche espiritual? Es Cristo. Nosotros necesitamos que cada día Cristo obre en nuestra vida. ¿Y cuáles son los libros que hablan de Jesús así directamente? Los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Entonces, podemos empezar a leer desde Mateo. Comenzamos en el capítulo 1, si no somos tan buenos lectores como me pasaba a mí, que yo leía un pedacito de la Biblia y no entendía y me tenía que devolver y me tenía que devolver varias veces porque no entendía y me tocó empezar a pedirle al Señor, Señor, enséñame a leer tu palabra porque no la entiendo, me cuesta entenderla. Entonces podemos empezar con fragmentos cortos. Recordemos que la Biblia está subdividida en libros, ¿sí? Por ejemplo, el libro de Mateo o el Evangelio según San Mateo, pero cada libro está dividido en capítulos y esos capítulos a su vez están divididos en versículos, que son los números más pequeñitos. Entonces nosotros podemos empezar a leer esos y también las Biblias de ahora tienen también unos pequeños títulos, ¿no? Que hablan acerca de la temática, que encierran toda una temática, entonces nosotros podemos proponernos a leer todo un capítulo o un titulito de esos para entender. Pero entonces la idea es leerlo continuadamente, es decir, hoy me leo el capítulo 1, mañana me leo el capítulo 2, pasado mañana el 3, y así hasta que acabemos el libro de Mateo. Posteriormente comenzamos con el libro de Marcos, después Lucas, Juan, Hechos, Romanos, y vamos leyendo todos los libros del Nuevo Testamento de manera secuencial hasta que llegamos al Apocalipsis. Tranquilos, cuando lleguen al Apocalipsis no se asusten, es un libro espectacular de adoración a Dios, es espectacular, se lo recomiendo, pero luego, desde luego, llevando el orden de los libros, ¿no? No de forma salteada. Y cuando terminamos de leer el Apocalipsis, pasamos al Génesis. Y cuando empecemos a leer el Génesis vamos a entender muchas más cosas que el Señor explicó en el Nuevo Testamento. Y empezamos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, bueno, y de ahí vamos pasando y leemos todo hasta que le demos la vuelta y nuevamente retornamos al Nuevo Testamento. Esto es una cuestión de práctica, es una cuestión de disciplina, de algo que debemos hacer todos los días, es una responsabilidad nuestra con el Señor, ¿sí? Recordemos de que no es algo pues que sea tan difícil, todo es que nos propongamos realmente hacer ambas cosas, a
leer su palabra y a orar. Entonces, la invitación también es no solamente que leen la palabra, sino que también oren ahí con la palabra. Cuando ustedes estén leyendo algo de la palabra y ustedes no entiendan algo, de pronto sientan que Dios les está hablando algo en particular, oren. Aprovechen el tiempo de leer la palabra para en sí mismo ir hablando con Dios. Hablen con el Señor acerca de lo que están leyendo, acerca de lo que Dios les está hablando a través de su palabra. ¿Por qué? Porque así es como nosotros empezamos a tener una comunicación con Dios. Dios me habla a través de su palabra, yo le hablo a Él a través de la oración y el Espíritu Santo cada vez me va enseñando más y más a desarrollar esa madurez espiritual. Entonces, esta es la temática que quería compartir con ustedes en esta tarde-noche y es importante entonces también que preguntemos, ¿no? Y los invito para que ustedes a través de estos medios también pregunten, manden sus preguntas a través del grupo de WhatsApp y nosotros con gusto les responderemos sus dudas. En la vida cristiana hay muchas inquietudes, en este caminar cristiano hay muchas preguntas que nosotros debemos hacerle al Señor y es importante que ustedes también se las hagan, que hacer preguntas no está mal, no es pecado preguntar, al contrario, si nosotros leemos Proverbios nos vamos a dar cuenta que el Señor nos invita a que nosotros desarrollemos madurez a través de adquirir sabiduría y a través del estudio. Entonces, ¿cómo estudia uno? Preguntando. ¿Sí? Entonces pregúntenle ahí a la hermana María Eugenia, a Yadira, pueden hacer sus preguntas al grupo, nosotros con mucho gusto estaremos dispuestos a responder cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan. Bueno, mis hermanos, les doy muchas gracias a ustedes por este espacio, por este tiempo una vez más, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y aprovecho también para darles un saludo a los cumpleañeros de estos días. Me dicen que dos personas cumplieron años, Alejo y Diana, entonces que el Señor sea bendiciendo sus vidas, que les llene de bendiciones y que les permita disfrutar este nuevo año que el Señor les regala lleno de alegrías, de bendiciones y sobre todo de mucho crecimiento espiritual, mucho crecimiento en la búsqueda de su presencia y mucho crecimiento en la oración. Entonces, ahí los dejo para que sigamos buscando del Señor.